Me devuelve de que buscar más. Gloria a Dios. Pero esto lo hicieron con mucho cariño. Realmente no es que eso tiene que hacerse en donde vayamos, gente. No, eso no tiene que hacerse. Allí con un cariño, con una puerta abierta, es suficiente, eso basta. Y fue maravilloso porque allí nos encontramos con ellos invitaron a una hermana que ha estado pasando por procesos, ¿no, verdad? Y ella hizo profesión de fe. Ese día no ha venido por acá. Esperamos que algún día Dios le dé la oportunidad de venir, ¿no, verdad? Ella vive en Toalta, por allá arriba, ¿no, verdad? Toalta High. Esperamos que el Señor un día le dé la oportunidad de venir. Pero fue un momento muy hermoso. Abra su Biblia, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 3, vamos a leer algunos versos del Evangelio según San Juan. No lo voy a leer todo, pero usted, si quiere, la historia es conocida por todos. Quiero comenzar a leer el verso 1 hasta el verso 3. Verso 1 al verso 3, Evangelio según San Juan. La palabra de Dios la leemos como siempre, como dice la palabra de Dios, y en nombre de nuestra Santa Trinidad, ¿cómo se llama? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Había un hombre, relata mi Biblia, mi Biblia es la Nueva Traducción Viviente, no quizás sea igual en el sentido de todas las palabras como la suya. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder principal religioso judío de los fariseos, que una noche fue a hablar con Jesús. Y le dice: Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Respondió Jesús: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hasta ahí. ¿Quieren orar por mí? Gloria a Dios, oren por mí, por favor. Bendecimos al Señor. Gracias. Gracias, Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, gente. Dios bendiga a mi hermano José Rivera. Dios te bendiga, José. Gracias por estar con nosotros. Ya terminó tu culto. Qué bueno, ustedes comienzan bien tempranito. Qué bien, qué bien. Mire, quiero hablar sobre el tema nacer de nuevo. Brevemente, nacer de nuevo. Y ustedes están viendo una conversación que aparece en este capítulo 3, bien amplia, no se limita hasta donde leímos, sino una conversación entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo, que no era cualquier persona, señores, era un líder dentro del pueblo judío, era un líder. Era un intérprete inclusive de lo que es la ley mosaica. Por lo tanto, este señor llamado Nicodemo era una persona de alto nivel dentro del pueblo judío. Dentro del pueblo judío. Este hombre había visto junto a sus compañeros un grupo de otros líderes religiosos que en el momento de los fariseos, que era un partido político, pero también eran gente que manejaban la interpretación de la Biblia, del Torá, del Antiguo Testamento. ¿Ok? Por lo tanto, dice cuando se presenta al Señor que este hombre vino al Señor de noche. La conjetura siempre está ahí en la interpretación, y usted se pregunta por qué
no fue a la luz del día donde todo el mundo lo podía ver, ¿no verdad? Sino que este hombre tenía interés de ir a Jesús, pero no lo hizo de día, no lo hizo a la clara, no lo hizo donde todo el mundo lo podía ver, sino que lo hizo de noche donde todo el mundo está tranquilo en su casa, y él pues de noche. Y usted, vamos a darle imaginación, se supone que él no quería que lo vieran los demás, que él no quería que el grupo del pueblo lo viera. La gente supone, se imagina que él fue de noche, no porque no tuviera tiempo de ir de día, sino porque él estaba protegiendo algo. Número uno, no fue a título solo, no fue solo, porque cuando dice sabemos, está involucrando a otros compañeros de él. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. O sea, esta gente que representa a Nicodemo en este momento no va allí, a especular. Ellos ya de antemano saben que con quien van a hablar es con alguien que ha venido de Dios. ¿Por qué dice Nicodemo esto? Mira, porque sabemos que ha venido de Dios, porque nadie, a menos que no esté Dios con ellos, puede hacer las cosas que tú haces. Amén. Eso es lo que realmente, eso es la comidilla dentro de la conversación de todo el género, de toda la gente en ese momento que Jesús predicaba. Y es que cuando nos presentamos al primer milagro de Cristo, algo extraordinario, eso corrió como pólvora, el primer milagro, y ustedes saben que fue el primer milagro, fue convertir el agua en vino. Algo que todavía él no había comenzado en plenitud su ministerio, cuando de primera la madre, que ya sabía quién era, porque aunque ella no lo decía, ya Dios le había revelado que quien estaba dentro de su vientre era el Hijo de Dios. Ella sabía que no era cualquier persona, pero no lo quería decir por su propia cuenta. Vaya donde él y el Señor, ella le dijo: mira, hijo, se acabó, o sea, el vino se acabó en la boda. Una boda familiar, una boda donde ellos tenían participación. ¿Y qué tienes tú que ver conmigo? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mami le dijo, o mamá, como usted quiera llamar. No ha llegado mi hora. ¿Qué le parece? Sin embargo, ella se fue tranquila, lo dejó todo así. Ella sabía con quién estaba hablando, y le dice a la gente de la familia, de la casa, a los organizadores de la boda: hagan todo lo que él le diga. ¿Qué le parece? Lo tiró al medio, aunque sigilosamente. El hecho es que Nicodemo había oído de esa maravillosa, o de ese maravilloso y portentoso milagro. Pero no solamente había oído eso, había oído también la pesca milagrosa. Nicodemo sabía que ya los discípulos habían hecho una pesca tan poderosa, tan grande, después de una noche completa sin poder pescar. Cuando aparece Cristo, de repente le dice: tiren la red. Y cuando tiraron la red, dice la Biblia que no podían sacarla prácticamente, porque era demasiado la pesca que habían logrado conseguir. De esto, aquí hay gente que le gusta la pesca como Tito y sabe lo que significa tirar la red, ¿no verdad? Tirar es como especie de un lienzo, pero con trampa, ¿no verdad? Con muchos hoyos para que el agua salga, pero no salen los peces bien grandes, no podían con ellos. Pero no solamente había producido eso, no solamente había visto Nicodemo la pesca milagrosa, sino que también Nicodemo había visto cómo el Señor había sanado a un hombre que por muchos años estaba atado de demonios. Su vida y su casa eran los sepulcros. La gente le tenía terror, era cruel, era sanguinario, era malo. El endemoniado gadareno no era cualquier persona, era una persona llena de demonios, completamente llena de demonios. Y cuando vio a Jesús, amén, se detuvo y le dice al Señor: ¿a qué viene? Es la pregunta que le hacen los que están dentro de este hombre, los demonios. Quiero que sepa que debemos entender que hay seres humanos que andan caminando por ahí, que no están llenos de Dios, que están llenos
de cosas del mal. Lo sabía. Que hay gente que aparentemente parecen muy buenos, aparentan ser muy buenos, pero que son instrumentos que el enemigo lo puede usar. Ok, lo sabía. El único que puede liberar a alguien, y quiero que sepa que esto es en serio, que se lo estoy diciendo, cualquier persona que usted, que por menos que usted crea, si no tiene a Dios, el enemigo lo puede utilizar y puede meterse dentro de ellos. Y sabe que de la única forma que pueden salir ese género de vicio, ese género de maltrato, ese género de malcriadez, ese género de violencia, es solamente si Cristo se mete en el corazón y lo arranca de raíz. De la única forma. Hay algunos que hacen eso, pero hay otros que hacen cosas peores, que hacen cosas terribles, que humanamente usted dice, wow, Dios mío, esto es una cosa que solamente Satanás lo puede hacer. Y es verdad, hay seres humanos que al igual que Satanás hacen cosas terribles, terriblemente malas. El hecho es que este endemoniado gadareno, dice la Biblia, que lo amarraban con cadena, no podían con él, le ponían todo tipo de cadena y el tipo la rompía. Era una violencia terrible porque dentro de él había legión. Y una legión es una legión de un montón de demonios habían allí poderosos en la vida de este hombre. Cristo, cuando se enfrentó a él, reprendió a los demonios. Los demonios se fueron del hombre. Y registra la Biblia que la gente lo veía caminando por las calles tranquilamente, sano, sentado y vestido y en su juicio cabal. Había vuelto a recobrar el tino, la mentalidad la había perdido y Cristo se la renovó de nuevo. Ok, Nicodemo vio eso. Nicodemo sabía que la verdad que Jesús había resucitado a Lázaro después de 3 días de muerto, cuando todos los órganos de una persona que está muerta están podridos ya después de 3 días. Gente, no había nada que sirviera en la vida de este hombre. Sin embargo, Cristo le dijo a Lázaro, sal fuera, y Lázaro revivió de nuevo. Sus órganos volvieron otra vez a tomar, ¿no, verdad? A formarse como Dios lo había hecho. Lo que quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Tiene la vesícula dañada, si Dios quiere sanarte, te la puede sanar. Tiene el hígado con problemas, si Dios quiere sanarte, te sana. Amén. Tiene problemas de cáncer, tiene problemas con la tiroides, tiene problemas con cualquier tipo de enfermedad, cualquier órgano, tu corazón está debilitado, Dios lo puede fortalecer si Él quiere hacerlo. Ahora todo depende de su voluntad y tu conexión con Él, lo que decide en la situación. Right? Eso lo sabemos. Nicodemo lo sabía. Fue al Señor conociendo esas cosas, y no fue a título personal, fue también comisionado por otros de sus compañeros. Sabemos, el término sabemos involucra entonces más de una persona. El hecho es que cuando se presenta al Señor, el Señor le dice, ok, está bien, no hay problema, ahí no hay problema, pero ¿sabe qué? Una cosa te voy a decir, tú eres instrumento, tú eres el que dirige las leyes, tú eres el que hace leyes, tú eres el que lee la palabra, tú eres el principal, tú eres un fariseo principal dentro del pueblo judío, tú enseñas la doctrina del Torah, tú enseñas las leyes de Moisés en el templo, en la sinagoga, tú le enseñas, ok, magnífico, pero te voy a decir algo, Nicodemo. Hay algo que necesitas saber. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué declaración más poderosa le hace el Señor a Nicodemo! Nicodemo no se esperaba esa declaración, por donde iba entonces ahora el sentido de lo que Cristo quería enseñarle a él. ¿Right? Si quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y aquí la palabra nacer de nuevo significa no lo que interpretó Nicodemo, porque si usted lee la conversación amplia que tuvo el Señor con Nicodemo, dice la palabra del Señor que él no entendió lo que Cristo le estaba diciendo. Él no entendía. Él entendía que cómo es posible que un viejo ya como él podía entrar de nuevo por el vientre de su madre y nacer otra vez.
Eso no era lo que Cristo le estaba enseñando. Cristo le estaba enseñando algo especial, algo espiritual. No le estaba hablando de un nacimiento natural, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y quiero que entendamos esa parte, que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, puede ser la cobertura de Dios en tu vida. El reino de Dios es la justicia de Dios en tu vida. El reino de Dios es la habitación de Dios en tu vida. Tienes derechos para poder participar juntamente con el Señor y con Cristo en su reino. En su reino, nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo es que tú tienes que cambiar tu estilo viejo, tu vieja naturaleza, y cambiarla por una nueva naturaleza. La vieja naturaleza está contaminada, vino dañada desde el pecado de Adán. Usted me dirá, yo no hice lo que hizo Adán, por lo tanto yo no tengo culpa de esto. Pero la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y continuó entonces en toda la generación. Por lo tanto, todos somos culpables, todos somos pecadores. Necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo, arrastramos desde Adán un montón de cosas. Usted no se da cuenta que una vez que Adán pecó, dice la Biblia que entró el pecado en la tierra, y su hijo primogénito que aparece, el primogénito que registra la Biblia, que se llamaba Caín, ¿qué hizo? Inmediatamente entró el pecado. Dice que se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que quiere decir que entonces, cuando entró el pecado, entró el odio, entró el resentimiento, entró la maldad, y nosotros somos herederos de esa parte. Solo Cristo, cuando se mete en mi mente y en mi corazón y me transforma de esa vieja naturaleza, comienzo a vivir entonces una naturaleza cristocéntrica. ¿Y qué significa esto? Que yo entonces comienzo a adquirir lo que yo perdí, lo que el hombre perdió allá en el huerto del Edén. Perdió la coinonía con Dios, la relación estrecha con Dios, perdió el contacto directo con Dios, ya no había conversación con Dios, ya entró el pecado, entró la maldad, entró el resentimiento, la raíz de amargura, la malcriadeza, el odio y un montón de cosas más que se le agregan a eso. Y nosotros entonces pudimos, a través de Cristo y del sacrificio de Cristo, entonces cambiar esa vieja naturaleza por la nueva naturaleza que se consigue en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creen que es así? Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, mira, tú puedes tener todo el conocimiento de la palabra. Tú puedes tener grabada en tu mente las leyes de Moisés, pero eso no es suficiente, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. ¡Wow! Nacer de nuevo, nueva criatura. Cuando yo entonces paso y voy al capítulo 2 de Segunda de Corintios, capítulo 5, búsquelo por ahí para que usted vea, que ayúdeme a ver, que dice Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, hay una palabra preciosa de Dios para nosotros a la altura del verso 17. Dice el verso 17, según mi Biblia, dice de la manera siguiente, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una vez que yo acepto a Cristo, moría la vieja naturaleza. Ya en mí no puede manifestarse el odio. Ya en mí, en vez de manifestar odio, muestro ¿qué? Misericordia. Muestro amor. Ya en mí no se puede presentar esa vida descontrolada que yo antes tenía. Ya yo no puedo estar revestido de la ira que yo tenía antes. Ya esa ira tiene que haber muerto, porque Cristo está entronado en mi corazón.
De manera que si yo todavía siendo cristiano, asistiendo a la iglesia, permanece en mí todavía raíz de amargura, raíz de resentimiento, si permanece en mí cosas terrenales que no me acercan a Dios, yo tengo problemas, yo tengo que analizarme, yo tengo que examinarme a la luz del nuevo nacimiento. ¿Realmente he cambiado de vida? ¿Realmente soy una nueva criatura de verdad? ¿Realmente Cristo se está manifestando en mi vida? ¿Se está manifestando en mi vida la misericordia, el amor, la ternura, la quietud? ¿He cambiado mi vocabulario? ¿Se desaparecieron de mí las maldiciones? ¿Desaparecieron de mí ese interés descontrolado y pasional por los deseos de la carne? ¿Están mis ojos controlados de tal manera que ya yo no me voy devocado tras cosas que no me convienen ver? Eso es lo que produce la nueva naturaleza en Cristo. La nueva naturaleza en Cristo. Entonces Pablo dice que entonces ya nosotros dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, y la palabra convertirse es cambiar de vida. Hay una palabra que involucra todo lo que es el poder, lo que significa una transformación, se llama metanoia. Es un cambio total. Es un cambio total. Es un cambio total. Es una transformación. La metanoia está dominada por una profunda transformación de corazón y de mente. Lo que quiere decir que la nueva naturaleza en Cristo, que Cristo le está hablando a Nicodemo, es que tú tienes que ser transformado. Tiene que producirse un cambio profundo en tu vida, Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse eso? Lee la pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Tengo yo que entrar de nuevo al vientre de mamá? No, Nicodemo, eso no es lo que yo quiero que tú entiendas. No lo interpretes de esa manera. ¿Cómo yo puedo cambiar de mi vieja naturaleza a la nueva naturaleza en Cristo, aceptando la voluntad de Dios para mi vida? Y ahí está. ¿Por qué se manifiesta entonces en nosotros habiendo podido ser maestro en el Señor, porque tenemos tiempo conociendo al Señor, porque tenemos tiempo siendo parte de una congregación? ¿Por qué todavía entonces tenemos necesidad nosotros de que se nos dé todavía leche cuando pudiéramos ya estar comiendo alimentos sólidos? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos entonces en esa alta y baja, cuando realmente deberíamos de haber cambiado ya nuestra vieja naturaleza a la nueva naturaleza en Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es la pregunta que yo quiero que usted se haga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no estoy dando el fruto que yo debo de dar? ¿Por qué yo no estoy cambiando a la naturaleza cristocéntrica todavía? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo tengo esta batalla terrible dentro de mí que no me permite pasar de aquella vieja naturaleza y todavía se manifiesta en mí la naturaleza antigua, pudiendo yo haber tenido ya la naturaleza nueva en Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay un asunto de voluntad, hay un asunto de decisión. Y ese asunto de voluntad y de decisión no la puede manejar el pastor, ni la puede manejar ni su mamá, ni su papá, ni su marido, ni su mujer. Ese es un asunto de voluntad que solamente puede ser manejada si usted le da a Dios los derechos de que cambie el sentido de su vida. Ahí está el problema de que mucha gente no avance en la fe. Ahí está el problema de que mucha gente entre en una situación tan incómoda que no saben qué pie se está parado espiritualmente hablando. No está seguro de su salvación. Y ahí hay un problema grave, porque cuando yo no estoy seguro de mi salvación, o yo tengo un problema. A menos que mi mente no esté cauterizada de tal manera que yo entienda que lo que estoy haciendo le agrada a Dios.
Cuando el Espíritu Santo me reprime dentro y me dice, mira, eso no es correcto, esa no es la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no salimos de esa antigua naturaleza y le decimos a Dios, cámbiame Dios a la nueva naturaleza que es Cristo? ¿Por qué no hace esa transformación interior en mi vida? Mire, quiero terminar, porque no voy a durarle ya mucho tiempo, pero búsquese el Salmo 15 para que usted vea cuando el salmista David lo dice de manera diferente. Cristo quería que Nicodemo, para que pudiera entrar, cambiara de la naturaleza vieja a la nueva naturaleza. Mira lo que le dice el salmista David en el Salmo 15. Nos dice a nosotros, que a usted, yo sé que le encanta el Salmo 15 y el Salmo 24. Mire, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Y la respuesta es bien sencilla: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. ¿Sabe, Nicodemo? Si quieres ver el monte santo de Dios, si quiere entrar en la presencia de Dios, si quiere vivir con el Señor, necesariamente tiene que vivir una vida en Cristo intachable. Cuando hablamos de una vida intachable, es una persona que se ha convertido a Jesucristo y ha permitido que se produzca una revolución en su interior y que hoy vive una nueva naturaleza en Cristo. Ya no camina como antes, ya no piensa como antes, ya no actúa como antes, ya actúa como un hombre o como una mujer de Dios. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, lo que dicen la verdad con corazón sincero. Esos son los que han de morar en el lugar santo juntamente con el Señor, los que han de habitar. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, si quiere ver el reino de Dios, Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Pero es sencillo. Pase al capítulo 24 del Salmo para que usted vea, del Salmo 24, para que usted vea lo mismo que aparece ahí, la inquietud del salmista, porque el salmista se preocupaba por saber cómo estaba su condición espiritual, gente. Y entonces escribía conforme a cómo él sentía en su corazón ese anhelo, ese ardiente deseo que le dice el verso 3, a partir del verso 3 en el capítulo 24 del Salmo, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién es el que puede subir al monte del Señor? Todo el mundo puede subir al monte del Señor. Todo el mundo puede estar en su presencia. Todo el mundo será salvo. Es el propósito de Dios, mas no es la voluntad de la gente. Por lo tanto dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santo lugar? ¿Quién puede estar en su santo lugar? ¿Quiénes son aquellos que están dispuestos a estar y estar en el monte santo de Dios y habitar bajo su cobertura? Solo los de mano limpia y corazón puro. Ahí está entonces, hay una metanoia que debe producirse en la vida nuestra. Es un cambio de transformación interior profunda. Es que tenemos que radicalmente morir a la vieja naturaleza. Solamente podremos ver el rostro de Dios. Solamente podremos habitar en su lugar santo los que son limpios de manos y puros de corazón, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Su versión dice algo distinto, pero de la misma forma, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabe qué? Es interesante que nos pongamos a pensar en esto. No quiero seguir más el tiempo para no abusar del tiempo de ustedes, pero realmente, gente, de la única forma que podremos ver el rostro de Dios, de la única forma que podremos ver el rostro de Dios es si nos preocupamos por la pureza de nuestra vida, por la sinceridad de nuestras vidas con Dios, gente. Mire, esto es un proceso y es un llamado de Dios. Dios quiere salvarnos, Dios quiere ayudarnos, gente. Dios quiere librarte de situaciones terribles, gente.
Pero sabe que tiene que producirse en ti un cambio profundo en tu corazón y en tu mente para que pueda lograr alcanzar el favor divino de Dios. No es que va a comprar el favor de Dios, porque el favor de Dios no se compra, pero debe haber una intención dentro de tu corazón de querer amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, con todos tus sentidos. Con todos tus sentidos. Y esto es serio, gente. Esto no es un juego. Solamente los de corazón puro y de mano limpia podrán entrar en el reino de Dios. Solamente ellos. Y recuerde la versión bíblica, la historia bíblica de cuando el Señor llamó a sus hijos. Hay dos filas, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y le dice: venid a mí, a los de la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, porque ¿sabe qué? Sencillamente tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, fui forastero y me recogiste. Ellos le preguntaron: Señor, pero nunca te vimos a ti en esa condición. Pero ¿sabe qué? Pero viste a mis pequeños hijos que andaban en la tierra, lo viste y lo socorriste. Y le dice a los de la izquierda: apartado de mí, no conozco. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre oramos. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. El Señor le dice: apartado de mí, no os conozco. Hay mucha gente que no va a entrar. Hay mucha gente que no va a entrar y ha hablado muchas lenguas. ¿Ok? Y probablemente Dios ha sanado enfermos a través de ellos, pero no han nacido de nuevo todavía. Nicodemo era bueno, ¿sabes? Humanamente hablando, Nicodemo era bueno. Era bueno, pero le faltaba una cosa. Tenía que completar el proceso y tenía que nacer de nuevo. El centurión era buenísimo. Sin embargo, el Señor le dijo que le faltaba algo, y ese algo Pedro era el que tenía que enseñarse. Por lo tanto, gente, entienda una cosa: no lo digo yo por mi propia cuenta, lo digo por la responsabilidad que Dios pone en mis hombros. Si no nace de nuevo, si no cambia de rumbo, si no cambia de pensamiento, si no cambia de actitud, si no cambia de ritmo de vida, no puede ver el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Así es que examínese usted y examine. Mire, yo le voy a dar la tareita. Vaya usted tranquilamente a su casa, búsquese en el diccionario o en la historia, en cualquier parte, cuál fue la vida de Nicodemo. No registra absolutamente ninguna cosa mala de él. Ok, fue humilde, porque con sus conocimientos, él, sabiendo tanto y teniendo los derechos que le daba el partido y le daba la religión del momento, de ser un líder dentro de los judíos, humildemente le dijo: sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es a Dios con él. Así que váyase, póngase en la tarea y examínese usted entonces, ponga una balanza entre Nicodemo y usted. Y permítale al Señor que le pregunte o le diga lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Por más que brinque y patalee, tiene que nacer de nuevo si quiere entrar en el reino de Dios. Gente, gracias. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Les invito a ponerse de pie. Es interesante a mi gente a través de las redes. Dios me los cuide, me los bendiga. Amén. Para ellos también es este momento. Si hay alguien que en el fondo entiende en el fondo y está decidido o decidida definitivamente a un nuevo rumbo de vida en Cristo y quiere someterse a la voluntad de Dios, yo lo invito, abre el altar y lo invito a pasar y podemos orar por usted. Y usted, de manera testimonial, va a proclamar al Señor una vez más en su vida. ¿Alguien lo quiere hacer? Gloria a tu nombre.
Amén. Ya hemos orado por todos los enfermos. Si alguien quiere nacer de nuevo en Cristo, esta es la oportunidad. Gloria, gloria al Cordero Santo. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Levante su mano al cielo. Dele gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos ha concedido, Señor, de poder estar en tu casa. Gracias por permitirnos traer tu palabra, Señor. Son edificantes, son de bendición para mí, y lo sé que también lo son para mis amados que me escuchan, Señor, y me escucharán a través de las redes. Glorifícate en ellos y en nosotros, Señor. Y ayúdanos a poder permitirte, Dios, hacer lo que tiene que hacer en nuestras mentes, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Partimos a nuestros respectivos lugares en paz, en la paz del Señor. El Señor les cubra y que esta sea una semana preciosa y hermosa para cada uno de ustedes. Un abrazo, te queremos un montón y nos vemos el miércoles una parte y el próximo domingo otra parte. A mi gente de las redes, un abrazo.